Muy buenos días, mis amados hermanos, con el gusto de saludarles. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Ezequiel en el capítulo 4. Entonces vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Dios. Bendito Dios, cuántas gracias le damos por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias por todas y cada una de las bendiciones. Gracias por su palabra, porque es la que nos guía y la que nos dirige, Señor, en nuestras vidas. Dios Espíritu Santo, yo te pido que siempre nos dirijas y que podamos ser moldeables a tu palabra, a tu propósito, mi Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces en Ezequiel recordemos que Dios hablaba a través de los profetas y entonces en el capítulo 4 vemos cómo Dios les da unas indicaciones al profeta Ezequiel. Una de ellas fue de que tenía que dormir sobre una posición un cierto tiempo. Pasando ese tiempo, tenía que volverse a dormir del otro lado, en otra posición contraria a la que se había dormido. También vemos que dan otras indicaciones, como por ejemplo la preparación de los alimentos, que era de una manera que no era habitual. Posteriormente también sobre los alimentos le dice qué ración debería de comer diariamente. Entonces podemos ver que estas indicaciones eran simbólicas para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había apartado y era en sí para todo el pueblo de Israel. Entonces podemos ver cómo Dios tiene conocimiento de cómo vive su pueblo, así también la condición en la que está viviendo en pecado. Y también por último podemos ver que les da oportunidades para poder arrepentirse, para poder cambiar su manera de vivir. Entonces, en esto que acabamos de ver, también vemos que el pecado trae consecuencias y estas consecuencias las vivió el pueblo de Israel. Entonces vemos que las consecuencias que tiene el pecado, también podemos ver la misericordia de Dios, porque aunque hay consecuencias, también vemos que la misericordia de Dios siempre está ahí y no, esa no va a cambiar. Entonces, ahora esto lo acabamos de ver con el pueblo de Israel. ¿Cómo lo podríamos aplicar en nuestras vidas, en nuestra actualidad? Muy bien, entonces ahorita yo te quisiera preguntar, amado hermano, que nos ves, que nos escuchas, ¿cómo es que está tu vida? ¿Estás desobedeciendo la palabra de Dios? En dado caso que así fuera, nosotros podemos pedirle a Dios expresar lo que sentimos, lo que estamos viviendo, pedirle inclusive dirección al Espíritu Santo para que nos guíe si hubiere pecado en nuestras vidas. Y una vez su palabra dice que el que reconoce su pecado, lo confiesa, alcanza misericordia. Ya que lo has confesado, lo siguiente es arrepentirnos. ¿Cómo nos vamos a arrepentir? Con un cambio de vida, un cambio de dirección. Entonces, sí, solamente es que vamos a alcanzar la misericordia de Dios que tiene para ti, para mí, para poder cumplir el propósito por el cual nos ha diseñado. Por último, también vemos que debemos de seguir esforzándonos para lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, así como lo hizo con el pueblo de Israel, que si bien es cierto y más adelante lo vamos a ver, fue llevado cautivo, también es que en ese cautiverio Dios tuvo su propósito y fue glorificado. Entonces, mis amados hermanos, este es el breve devocional. Yo sé que Dios te va a hablar a ti cuando tú leas este capítulo, estas palabras. Dios te va a hablar a tu vida y yo sé que te va a mostrar otras cosas totalmente diferentes. Esto yo es lo que te comenté, lo que Dios habló a mi vida, te lo quiero transmitir, pero Dios va a hablar, lo creo que va a hablar poderosamente a tus vidas. Bueno, mis amados hermanos, esta fue nuestra reflexión y oremos dando gracias a Dios.
¿Cuántas gracias le damos, Dios, por su palabra? Gracias porque su consejo está siempre presto y su palabra es la que nos guía. Y por eso dijo el salmista: lumbrera es a mis pies tu palabra. Gracias, Dios, porque yo sé que usted tiene grandes propósitos para nosotros que somos su pueblo, Señor. Y si bien también pasamos por situaciones, es para aprender a conocerle más, a experimentar su amor, sus misericordias. Y yo le pido para que su propósito siempre pueda ser glorificado a través de nuestras vidas. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.